De nuevo, bienvenidos. Por temas de practicidad en tiempo, voy a compartir de manera inmediata. El día de ayer, bueno, no pregunté, se está viendo mi pantalla, ¿cierto? Aquí me dice, pero quiero confirmarlo. Escríbame. Muchas gracias por el café, licenciado. Muy amable. Sí se ve excelente. Lo agradezco, muchas gracias. Ayer nos habíamos quedado en los procesos operativos y como les decía yo el día de ayer, esta semana, lo que nos queda de días, voy a enmarcarme en esta connotación porque pues la gran mayoría de ustedes viene de la clase anterior y allá vamos a ver todos los numerales de la norma y esas transversalidades, pero pues vamos a ver también aquí los numerales. Quiero mostrarles también que aquí también hemos ejercido esa gestión y si ustedes han sido curiosos, han entrado a la, a la, a la presentación, pues aquí están marcados todos los numerales de la norma para que lo tengan claro, está desglosado por cada numeral y pues vamos a hacer un ejercicio del que nos pide acá este mapa de operativo donde vamos a describir cada parte operativa o cada gestión que requiere dar soporte a estas gestiones. Ayer hablábamos de el programa de prerequisitos, veíamos unos ejemplos, veíamos también dentro de los ejemplos, o bueno, veíamos cuáles podrían ser los programas de prerequisitos, disculpen, dentro de ellos, pues pueden estar enmarcados dependiendo de la complejidad de la organización. Entonces, la gran mayoría de los programas están asociados a la gráfica que hablábamos ayer. Entonces, y posterior a ello, pues vimos un ejemplo en control de plagas, determinaciones generales, y frente a esas determinaciones generales, los posibles planes que requieran estas implementaciones, empezamos a ver una determinación de ejemplos en actividades que presentaban o que se requerían presentar o ejecutar dentro de estas identificaciones de afectación a nuestro producto generador o nuestro producto principal, ¿vale? Hoy vamos a seguir hablando del sistema de trazabilidad. Ayer dábamos un pequeño preámbulo. Uno de ustedes se anticipaba a unas determinaciones que también están enmarcadas en estas presentaciones y que es para dar esa claridad, lo que debe o la información obligatoria que debe tener los productos que están asociados a estas gestiones. Dentro de esta información están determinadas 10 variables, como el que hablaba uno de ustedes, no recuerdo el nombre, era la información nutricional y la fecha de caducidad. Esas eran algunas de las que él mencionó y ahora pues vamos a determinarlas o a verlas todas a continuación. Pero antes de adelantarnos de eso, pues volvemos a nuestro proceso o mapa de procesos operativos que tiene la organización. Como les decía yo, el planificar está dentro, enmarcado de lo que venimos hablando. Y el planificar está enmarcado en los 4 numerales que inicialmente son los debes y requisitos que tiene la 22.000. Eso nos da determinaciones de qué debe tener la organización frente a estos debes y requisitos que debe cumplir para poder establecer una certificación, una acreditación y adicionalmente a eso, una cadena alimentaria inocua y que cumpla con todos los factores decisorios para poder entregar un producto a satisfacción del cliente que no vaya a presentar ninguna afectación de su salud. Entonces, haciendo ese preámbulo, vamos a continuar con el sistema de trazabilidad. El sistema de trazabilidad, ayer hablábamos que era un conjunto de procedimientos que permiten seguir el recorrido de los alimentos desde su punto inicial, desde su origen, hasta
en la entrega del producto o la comercialización de este producto alimenticio. ¿Qué ventajas tiene este sistema de trazabilidad? Que es un debe y un requisito, porque este dentro de los numerales está intrínsecamente y lo pide textualmente en el numeral 8, donde debe ejecutarse. Obviamente el sistema de trazabilidad, y lo hablábamos en la clase anterior, los que no estaban, se debe documentar de una manera que empiece a operar y que esté intrínseco en la operación, como lo hablábamos ayer. Este es parte de la operación, porque pues el sistema de trazabilidad debe estar aplicado en su totalidad dentro de toda la cadena alimentaria y debe estar enfocado en determinar esos puntos críticos de control que nos dan esas variables para poder hacer la trazabilidad que requerimos. Y adicionalmente a ello, pues las obligatoriedades que tenemos como organización de empezar a determinar lo que requiere nuestro producto. Entre esas 10 marcaciones que vamos a ver como información obligatoria, que vamos a ver posterior a esto. Pero antes de ello, vamos a hablar de la implementación. Ya después de haber definido nuestro sistema de trazabilidad, vamos a hablar o vamos a ejecutarlo. Entonces, estamos hablando de una palabra para meternos dentro de las terminología ISO de la implementación del sistema de trazabilidad. ¿Y qué nos dice sobre esto? Para garantizar una trazabilidad efectiva, la empresa o las empresas del sector deben adoptar herramientas tecnológicas como códigos de barras, identificación de radiofrecuencias y sistemas digitales de gestión de datos. Ya nos pide empezar a tecnificar ciertos puntos de valor que nos den la veracidad de poder hacer esa trazabilidad. Ustedes saben bien que un código de barras es como una huella digital del ser humano. Es única e irrepetible para aplicarla en los productos que requieran esta identificación. O también radiofrecuencias para poder identificar, dependiendo de nuestros desplazamientos, dependiendo de nuestro producto, de nuestra cadena alimentaria, en puntos neurálgicos donde se puede construir, porque lo hemos hablado en anteriores clases, que nuestro producto puede estar construido en diferentes posiciones geográficas y puede consolidarse en la planta matriz, y pues eso debe estar controlado y debe estar segmentado y vigilado por estos sistemas de trazabilidad. Y adicionalmente, pues una gestión de datos que da veracidad a esos registros, que hemos hablado bastante, a que el control operacional de estos puntos críticos de control, adicional al sistema de trazabilidad, pues generan esa documentación que da veracidad a que sí tenemos verificación sobre el cumplimiento de estos niveles de aceptación que debemos tener en nuestras cadenas alimentarias. Entonces, ¿qué posterior nos dice? Es definitiva, la trazabilidad es un pilar fundamental de la seguridad o inocuidad alimentaria, permitiendo garantizar la calidad y la seguridad de los productos, fortalecer la confianza del consumidor y cumplir con las regulaciones vigentes. En el contexto actual, su implementación no es solo una necesidad, sino una responsabilidad ineludible para todos los actores de la cadena alimentaria. Voy a hacer solo una apreciación frente a esta argumentación. Anteriormente, el espectro de estas verificaciones eran para las grandes industrias, en el sentido de la verificación. Ahora bien, han creado, y lo hablo en el ámbito colombiano, otras entidades que tienen o que se les ha dado esas funciones de verificación, de hacer veedurías frente a esta inocuidad alimentaria, porque en el gobierno han visto un incremento en la evolución de estas enfermedades debido a contaminaciones alimenticias, a la ingesta de un producto alimentario. Entonces, y no solo al ser humano, sino también afectaciones a los seres vivos, más precisamente a los animales. Entonces, esa responsabilidad estaba asociado a un solo sector que dentro de este gobierno y los gobiernos anteriores empezaron a reestructurar para poder ampliar el rango de estas organizaciones.
No solo el INVIMA a nivel Colombia ahora está haciendo estas veedurías, sino también hay otros ministerios o subministerios que tienen estas responsabilidades de hacer estas veedurías o estas verificaciones a esta gestión, ¿vale? Para que lo tengamos presente. ¿Qué tipos de sistemas de trazabilidad existen? Una industria alimentaria, un sistema de trazabilidad, en la industria alimentaria, un sistema de trazabilidad permite rastrear un lote de alimentos desde su producción hasta su consumo, asegurando un código único a cada lote. En la industria alimentaria, ese es uno de los tipos que tenemos. Obviamente, estamos hablando de su totalidad segmentada por cada espectro que existe en el mercado, como los agroalimentaria o aplicación de buenas prácticas, que la agroalimentaria registra información clave como el lote de producción y la fecha de cosecha, los tratamientos aplicados y las condiciones de transporte. Aquí ya nos está hablando dentro de ese espectro de gestión o ese nicho de mercado de estas gestiones, pues que requieren registrar su información frente a los lotes de producción, emanan un lote, una línea productora de esa, y esa tiene una connotación a la información obligatoria que debe proceder de ese lote y que con esa fecha de cosecha, pues nos determine los tratamientos aplicables y las condiciones que deben tener de tratamiento para que este producto principal o complementario pues cumpla con las condiciones de inocuidad alimentaria. Y aplicaciones a prácticas permite a los consumidores conocer el origen de los productos y garantía de la seguridad alimentaria. Y eso es lo que viene a continuación después de esta clase de tipos. El tipo es el asocio a la gestión global de cada espectro de lo que hemos hablado del alcance de la cadena alimentaria, desde su inicio hasta su entrega final al consumidor, ¿vale? Estos sistemas son esenciales para asegurar la calidad y la seguridad de los productos en el mercado. Y aquí ya empezamos a hablar puntualmente de cuál es la información obligatoria que requieren los productos alimenticios. Ayer muy bien lo ha tocado un compañero de ustedes diciendo que dentro de la información obligatoria que deben tener los productos es la información nutricional, que es el cuadro que ustedes encuentran dentro de un empaque de un producto donde determina o empieza a desglosar los valores energéticos como calorías, las grasas totales y saturadas, los carbohidratos totales y azúcares, las proteínas sal como sodio, y adicionalmente a ello yo les daba un pequeño preámbulo a nivel Colombia que dentro de la legislación aplicable desde el año anterior empezamos a o empezaron a dar la obligatoriedad de que todos los productos alimenticios debían tener un sello identificador del exceso en cierta información nutricional que debe ser resaltada para que las personas que tienen condiciones médicas para el consumo de estos productos que tienen de estos componentes, disculpen ustedes, que tienen estos productos, pues deben estar asociados para que el consumidor final pues tenga la potestad de decidir frente a objetividad de esta información. Entonces, haciendo ese preámbulo, vamos a leer qué nos pide o qué nos dice esta información obligatoria en los productos alimenticios. La información que debe tener un producto alimenticio varía según la legislación de cada país, pero en general se requiere que todos los productos alimenticios incluyan la siguiente información. Yo traje las 10 variables que pueden estar contempladas dentro de los productos, pero bien lo dice el párrafo introductorio, que esto varía frente a las resoluciones gubernamentales en legislación de cada uno de sus posiciones geográficas o de su país. En mi país, pues las determinaciones en la gran mayoría de los productos, no en todas, son estas 10 variables. Nombre del producto, el nombre del producto alimenticio debe ser claro y descriptivo. Ahí habían unos productos que solo colocaban la marca,
y no daban la descripción o el nombre claro y descriptivo de lo que era el producto. Obviamente, pues si es arroz, es fácil identificarlo. Un grano, en algunos casos, pues se desconoce qué grano es, entonces, pues es importante que eso esté primero nombrado y pues que tenga una pequeña descripción de lo que es ese producto y así sucesivamente con los demás que pueden existir en el mercado. Otro que debe tener de obligatorio cumplimiento son los ingredientes. La lista de ingredientes debe incluir todos los componentes del producto en orden descendente de proporción. Como lo hablábamos anteriormente, pues esta información es lo que los ingredientes o componentes que tiene cada uno de estos productos y pues como lo pide acá la norma o la legislación es que deben estar de forma decreciente a la proporción emanada en el producto. La información nutricional, la etiqueta que debe incluir información sobre el contenido nutricional del producto como valor energético, referente a las calorías, las grasas totales o saturadas, los carbohidratos totales o azúcares y proteínas, sales como el sodio. La fecha de caducidad, que es importante que sea legible, que se pueda verificar, porque esto nos permite poder tomar la toma de decisiones, porque pues esta información obligatoria es vital que el consumidor final la conozca para poder ejercer su decisión frente a la toma o no de este producto y si pues está descompuesto, pues obviamente es obligatoriedad del vendedor o proveedor pues retirarlo del mercado. No sé si en sus países han encontrado y acá tienen una denominación en un nombre muy característico, en Colombia hablo yo, de los amarres. Cuando encuentran productos complementarios en una misma bolsa y con un descuento, una promoción. Ejemplo, los embutidos, cuando encuentran esas bolsas que gran promoción, que hay unas salchichas, que hay una mortadela o jamón o un salchichón. Eso lo hacen los productores, o perdón, los proveedores o grandes cadenas, porque estos productos están propensos a que la fecha de caducidad esté ya pronto a cumplirse. Entonces, pues generan estas promociones para que la gente lo adquiera, pero pues mucha gente desconoce esa connotación a la que hago yo al lugar. Eh, no tiene ningún tema legal que le pueda acarrear algún incumplimiento, pero pues ustedes como consumidores tienen que saber que eso está próximo a vencerse y por eso enmarcamos esta información, tanto como ustedes como personas compradoras en el mundo comercial y también como auditores. Es importante cuando verifiquen la documentación y posterior ello al producto, porque pues también pueden hacer veedurías o auditorías frente a los productos, empiecen a verificar estas informaciones obligatorias que son complementarias y de estricto cumplimiento, dependiendo de la legislación de cada país, reitero, pues a que tengan dentro de sus productos o dentro de sus empaques. Entonces, la fecha de caducidad es una que debe estar visible y preferente debe estar claramente identificada. Muchas de las marcaciones son prensadas y a veces, no quiero decir que no, pues no se entienden. Entonces, cuando encuentren productos así, así sean consumidores, no auditores en el rol de auditor, pues pueden denunciar, hacer esas denuncias que lo que generan es una alerta a todas estas empresas que hacen veeduría de estas gestiones, pues para que empiecen a decirle al proveedor o el productor de este insumo o de este recurso alimentario, pues que empiece a dar más claridad en esa fecha de caducidad. Condiciones de almacenamiento. Ustedes saben que hay muchos productos que requieren refrigeración, otros que no, pero en algunos casos uno a veces
tiene la duda de que si requiere refrigeración o no, porque lo puede encontrar en un estante que no esté refrigerado, pero puede ser que después de cierto tiempo y así esté dentro de la fecha de caducidad, pues requiera cierto almacenamiento o un tema diferenciador en las condiciones de almacenamiento. Entonces, ¿qué nos dice? Las condiciones de almacenamiento y conservación del producto deben estar especificadas. Cada producto debe decir cómo se debe manipular frente a las condiciones de almacenamiento para nosotros poder tomar decisión de la ejecución del mismo. Muchos de los productos que a veces consumimos o adquirimos, pues se descomponen de una manera superior a la fecha de caducidad porque desconocemos las condiciones de almacenamiento y puede ser que esta información no esté dada por el productor dentro de su empaque o su producto y pues es una marcación que también debemos establecer para poder hacer esa veeduría frente a esas marcaciones como consumidores, también como auditores. Su lugar de origen. El lugar de origen del producto debe estar indicado, especialmente si se trata de un producto importado. Es importante saber de dónde viene el producto porque es una marcación que es de estricto cumplimiento, como toda la que estamos hablando, y pues para nosotros como consumidores tenemos la potestad de poder consultar de dónde viene ese producto. Instrucciones de uso. Las instrucciones de uso y preparación del producto deben estar incluidas si es necesario. A mí, cuando yo era joven, me di cuenta de eso cuando preparaba natilla y me causó curiosidad que muchos de los productos que compraba en ese momento también tenían instrucciones de uso que nunca había leído y pues la natilla para que sea consumible, pues tenemos obligatoriamente que leer las instrucciones de uso. Frente a los otros, pues uno a veces obvia esas condiciones y es importante verificarlas y conocerlas porque pues a veces podemos haber presentado una mala práctica en estas condiciones y sea de años y por eso podemos tener, en dado caso, implicaciones de afectaciones de salud. Entonces, estas instrucciones, pues es importante que las conozcamos frente a los productos que consumimos. Advertencias y alérgenos, que fue lo que hablábamos principalmente aquí en Colombia con los sellos, y pues antes también dentro de las marcaciones de las estructuras que tienen estos empaques o estos productos, también las traen en algunos casos. Las advertencias sobre posibles alérgenos e ingredientes que puedan causar reacciones adversas deben estar claramente identificadas. Es importante que es lo mismo que pasa cuando consumimos algún medicamento. Los medicamentos dicen o advierten que pueden estar o no los pueden consumir ciertas personas que sean propensas a hipertensión o diferentes afectaciones. Con la comida pasa lo mismo. Debemos saber o interpretar cómo nosotros identificamos con lo que nos dice ahí la acción a tomar. Es importante que el proveedor nos demarque esas gestiones para no presentar alergias. Mucha gente es, por ejemplo, alérgica al maní y hay productos que tienen complementario ese producto dentro de su, de su producto principal. Entonces, si el maní hace parte complementaria de este producto principal, pues debe tener esa advertencia de que puede ser, de que está ahí, inicialmente pues está dentro de los ingredientes, pero también debe estar en las advertencias de alérgenos donde advierta que puede causar reacciones alérgicas. ¿Qué nos dice el 9? Registro sanitario. Esto es un tema que si no está enmarcado dentro de los productos, pues puede presentar problemas jurídicos porque esto es de estricto cumplimiento. Los otros, dependiendo de la legislación, pues son obligatorios dependiendo de la legislación. Yo lo hablo en el marco colombiano. Pero el registro sanitario en todas las países donde está asociado esta marcación es de estricto cumplimiento en la gran mayoría de los productos, porque hay productos que todavía no generan estos registros sanitarios porque no están englobados en esa gestión, pero el que lo requiera
o el que esté dentro de esa marcación es de obligatorio cumplimiento. Y ese número de registro sanitario del producto debe estar incluido y es aplicable. Cuando ustedes encuentren un registro sanitario, los invito a entrar en Colombia al INVIMA y buscar ese registro sanitario dentro del INVIMA para ver si está vigente o no. Así damos veracidad de que ese registro sanitario es veraz. Yo lo he hecho por ejercicio y la gran mayoría, o sea, bueno, todos los que he hecho esa consulta me han generado que están registrados y me dan los datos asociados al productor, en fin. Pero pues es un ejercicio interesante que los invito a realizar para que vean que ese producto pues es inocuo y que cumple con el registro sanitario. Y ya por último, la información del fabricante, que es la información de contacto pues de la persona que produce o la fábrica o la empresa que produce este producto o distribuidor debe estar incluidas, tanto la del productor como la del distribuidor, con la dirección y su ubicación, por si hay alguna PQR que hacer sobre este producto, pues tengamos esa información a la mano para poder reportarla al debido doliente o al debido responsable. Estos son uno de los más generales que dentro de mi alcance a nivel colombiano, pues son los que la gran mayoría de los productos alimentarios lo tienen y pues ya ustedes tendrán dentro de sus países empezar a explorar qué requisitos les pide la legislación y si estos 10 cubren la legislación de cada país. Volviendo ya, vimos ya el programa de prerequisitos, vimos ya la trazabilidad, bueno, ejemplos de los programas de requisitos, vimos la trazabilidad, vimos los tipos de trazabilidad que existen, la información obligatoria y ya por último, bueno, aquí quería darles este dato importante que es fundamental, la importancia de la información, de lo que veíamos anteriormente, que lo hemos tocado, pero quiero darles a conocer lo que nos emana o emite las entidades veedoras de eso frente a la información que ustedes van a encontrar dentro de los productos. La información es una etiqueta, en la etiqueta del producto alimenticio es importante porque ayuda a los consumidores a tomar decisiones informadas. Ya nosotros como consumidores también nos debemos poner en ese papel para saber también qué necesidades y expectativas tenemos frente a ese producto, frente a internamente y frente al marco general, porque ya empezamos a hablar del espectro como auditores, que debe tener frente a esas importancias o frente a esa información que empieza a emanar estos productos. Entonces ya podemos dar veracidad de que la información es complementaria para la toma de decisiones de los consumidores finales. Garantizar la seguridad alimentaria, la información sobre la fecha de caducidad, las condiciones de almacenamiento, ayuda a prevenir la contaminación y el deterioro de los alimentos, pues garantiza la seguridad o inocuidad alimentaria frente a las determinaciones de esta información. Y ya por último, protege a los consumidores de alergias o posibles, pues porque por una alergia puede ser, y conozco casos que frente a consumo de algún grano o algún complemento de un insumo de ese producto principal, pues lo que les pasa es una alergia que se les inflama el eh, la faringe o se les inflama varias partes del cuerpo que puede llegar a un ahogamiento y posterior a la muerte. Entonces, pues es vital que se proteja a los consumidores sobre las alergias, porque la información sobre estos alérgenos e ingredientes potenciales peligrosos ayudan a proteger a los consumidores sobre alergias o intolerancias. Muchas de estas personas desconocen esa información, las personas que ya tienen afectaciones enmarcadas por alguna evidencia que les ha sucedido frente a este consumo o ingesta de estos alimentos,
pues ya tienen esas restricciones o marcaciones de verificación frente al consumo o ingesta de estos productos. Entonces, es importante que las conozcamos y ya, pues si nosotros hacemos esa gran responsabilidad de ser veedores o auditores de esta información o de esta industria, pues es de nuestro score empezar a verificar los sistemas de trazabilidad, que no solo es en el seguimiento de la cadena alimentaria, sino también en las marcaciones que deben tener frente a sus productos y frente al consumidor final, ¿vale? Y ya por último traigo estos ejemplos de sistema de trazabilidad que están marcados en 3 diferentes sectores industriales que los vamos a leer a continuación. Uno de los ejemplos más destacados es la empresa de alimentos Nestlé. Nestlé utilizó e implementó una ERP que construyeron durante 15 años. Esa tecnología de vanguardia ha implementado un sistema de trazabilidad que les permite rastrear cada etapa de producción de sus productos. Esa ERP les genera ciertas alertas en la parametrización que han ingresado en la construcción y implementación de esta tecnología para empezar la marcación de los rangos de tolerancia dentro de su cadena alimentaria para pues evitar responsabilidades ajenas a su entorno y que también puedan tener la potestad de ejercer esos procedimientos en dado caso de que haya alguna afectación dentro de su cadena alimentaria. Entonces, esto les permitió garantizar la calidad y seguridad en sus alimentos, así como responder rápidamente ante cualquier problema a la necesidad de un recaudo. Otro ejemplo, y esto es una industria que es parte complementaria de la industria de productos alimentarios, que es la de logística, de lo de la distribución. En el ámbito logístico, la empresa de envíos de HL ha logrado destacarse gracias a su sistema de trazabilidad en la cadena de suministro, mediante el uso de soluciones tecnológicas avanzadas como el seguimiento por GPS a la automatización de los procesos. DHL puede proporcionar a sus clientes información en tiempo real sobre la ubicación y el estado de sus envíos. De esto esto les ha permitido optimizar la eficiencia de la cadena de suministro y brindar un servicio de alta calidad. Ustedes saben bien que el control en el tema logístico siempre son, bueno, dos marcaciones que una eh, ya han podido solucionar con el tema de los desplazamientos prolongados y las condiciones óptimas del ambiente donde van los insumos o los alimentos. Eso se ha solucionado con equipamientos a las herramientas vehiculares que tienen para estos desplazamientos, como contenedores que manejan unos ambientes prolongados y justificados y gestionados frente a un GPS que les da unas marcaciones de cómo va el estado del ambiente frente a los productos que llevan. Esas parametrizaciones las pueden implementar frente a las necesidades del transporte o el cliente que está solicitando este transporte. Y adicionalmente, una de las grandes complicaciones era el tema de los tiempos. Esos tiempos les ejecutaban o les enmarcaban ciertas actividades adicionales que no tenían contempladas en su momento. Como ya hay una marcación bastante robusta en esa información en tiempo real que les ha generado esta aplicación de estas tecnologías, pues ya pueden establecer unos canales conductores con una información real frente al tema de desplazamiento que les da ya la veracidad de planificar esa gestión. Entonces, HL ha implementado como, como, como Nestlé unas gestiones apropiadas e implícitas que deriven a las buenas prácticas de esta gestión, más precisamente del transporte y almacenamiento de productos alimentarios. Y quería traerles a colación este sector de la moda.
la empresa Everlante ha utilizado la trazabilidad como una estrategia de marketing exitosa a través de su iniciativa radical transparencia, de transparencia radical o Radical Transparency. Eventualmente permite a los consumidores conocer la procedencia de cada uno de sus productos desde el origen de los materiales hasta las fábricas donde son producidos. Al mostrar esta información de manera transparente, Everline ha logrado ganarse la confianza de sus clientes y diferenciarse en el mercado. Traigo este ejemplo a colación porque los sistemas de trazabilidad no solo le aplican a la cadena alimentaria, también le aplica a empresas que son de otros sectores. Más sin embargo, quería mostrarles este ejemplo porque emite o emana unos procedimientos que pueden ser aplicables o replicables y no sé, bueno, ahorita les cuento una historia que pasó aquí en Colombia, eh, o bueno, con una empresa, una industria de alimentos que hace esa marcación, que hace Everline, que muestra pues un poco más allá de lo que ellos producen, porque también muestran o le emanan al consumidor final esta gestión desde sus inicios, desde los materiales y de dónde provienen hasta la elaboración y fabricación de estos productos, dándole confianza y relativamente, o sea, dándole confianza a la fabricación de sus productos. No sé si ustedes conozcan dentro de sus posiciones geográficas o en sus países la empresa o la industria de productos alimenticios en el sentido del o en el mercado de los sándwiches, como por ejemplo Subway. Subway en sus inicios producía sus o tenía la marcación que tenía todos esos productos, era ejecutar o elaborar sus sándwiches en la cocina, normal. Todos los productores alimenticios que transforman productos complementarios en un producto principal, pues ejecutaban esta gestión dentro de las cocinas productoras de los productos. Se dieron cuenta al aplicar estas buenas prácticas y al gestionar y al buscar también una estrategia de marketing que les diera tranquilidad y veracidad a los clientes que no habían tomado el poder de decisión de ser clientes de ellos. Sacaron al mostrador la cocina, por ponerlo así, porque todos los productos que ellos ya empiezan a complementar en su elaboración del sándwich, pues ya vienen precocidos, ya tienen cierto trabajo eh, eh, inicial para poder ya ser parte del producto principal, el sándwich o el sándwich, y sacaron al mostrador frente a unas condiciones que cumplieran con toda la inocuidad alimentaria, con la cadena de frío, etc., etc., al mostrador para que la gente, el cliente, observara y adicionalmente le dieron la atribución al cliente de preparar sus propios sándwiches. Al preparar sus propios sándwiches, también le dan la connotación al funcionario, al cliente, de generar como esa importancia y relevancia de adaptabilidad a la necesidad y expectativa que requiero yo como cliente por mis sándwiches. Yo puedo decir que quiero adición de jalapeños, que quiero un poco más de salsa ranch, que quiero salami y que por favor no tanta lechuga, no tanta tomate. Toda esa construcción y aparte adicionalmente al mostrar la connotación y el higiene que tiene el funcionario que lo ejecuta, da esa tranquilidad y genera la confianza que debemos ganarnos hacia el cliente y que hace diferente a los otros productores de estos productos similares. ¿Vale? Entonces aquí damos la conclusión o la determinación final del sistema de trazabilidad. Espero haberles proporcionado la información necesaria y los principios fundamentales
para que empiecen a verificar qué requerimos dentro de ese sistema. Y ya por último, vamos a hablar de la preparación y respuesta ante emergencias. Es otro gran ítem que requiere la norma ISO frente a la preparación ante emergencias. Entonces, ¿qué nos dice esta preparación ante emergencias? Frente a emergencias de seguridad o inocuidad alimentaria. Se debe proporcionar orientación, perdón, disculpen, ya la presento porque así no la vemos. Listo. Preparación y respuesta ante emergencias. Se debe proporcionar orientación sobre la identificación de sustancias de urgencia. Difieren los niveles de respuesta. Bueno, aquí quiero hacer una anotación, una claridad antes de empezar a hablar de los planes de respuesta ante emergencias. Cuando entendemos palabra de preparación y respuesta ante emergencias, siempre son frente a las necesidades apremiantes que se pueden ver afectadas el todo de una organización. Un desastre natural, una afectación en un grupo de trabajo de alto riesgo donde tuvo bastante incidencia frente a nuestro material humano, nuestro recurso humano. Eh, eh, Contemplaciones en derivaciones que no teníamos contempladas como derrumbes, afectaciones en temas como temblores, eh, las, la, los no puntos de encuentro dentro de estas actividades y esta marcación de la preparación y respuesta ante emergencias está enmarcada. No traje a colación la anterior, que también hace parte, eso no quiere decir que no, eso no, ya no, el profesor dijo que eso no, ya no lo vamos a mirar porque no, no, no es así. Eso también hace parte de la preparación ante emergencia frente a los planes de emergencia, frente a las evaluaciones de evacuación, frente a todas las disposiciones de los contenedores de donde deben estar dispuestos las, los, eh, los botiquines de primeros auxilios, los extintores, todas esas connotaciones que deben estar suministradas frente a toda organización dependiendo de la afectación o el riesgo asociado a la actividad que se ejecute en esa parte organizacional. Y lo que yo les traigo, que es mucho más objetivo, es frente a la seguridad alimentaria en temas de crisis, cuando haya alguna afectación en la cadena alimentaria, que debemos nosotros estar preparados para atender esa emergencia. Quería hacer esa claridad porque puede ser que al expresarme en esta presentación, pues esté un poco dispersos por no entenderla, ¿vale? Entonces esa claridad está marcada frente a una necesidad de alertas en la seguridad y inocuidad alimentaria, ¿vale? Entonces, vuelvo a otra vez a la diapositiva, a lo que dice aquí el párrafo. Se debe proporcionar orientación sobre la identificación de situaciones de urgencia frente a la cadena alimentaria. Definen los niveles de respuesta, aplican cómo se deben activar las estructuras de aseguramiento urgentes y qué pasos deben seguirse, quién son los actores y sus tareas. Frente a algún problema de afectación de la cadena alimentaria, pues debemos tener completamente afectado, por ejemplo, alguna marcación de que una máquina tuvo algún impedimento y pues causó bastante afectación no solo al producto, sino a la organización y directamente afectó a algunos funcionarios, pues debemos saber cómo nosotros aplicar esa gestión frente a esa anomalía identificada y no afectar la continuidad de la gestión dependiendo del tiempo de respuesta, dependiendo del tiempo que se requiera para esa solución. Entonces, pues debemos determinar tanto los actores como las tareas y los procedimientos a ejecutar frente a esas derivaciones imprevistas. Estos procedimientos se revisan y es necesario que se actualicen cada 2 años. Esto es cada 2 años lo pide la EUA, la Unión Europea,
esto está enmarcado frente a esa parte geográfica mundial, pero depende también, eso es una buena práctica de la Unión Europea, pero también depende de la gubernamentalidad de sus países, de su legislación. Entonces, los invito a verificar. Una de las buenas recomendaciones y que también se aplica, pues es anual o cada 2 años, pero pues eso depende de la necesidad que requiere la organización y también de la parte gubernamental y legislativa que tengan enmarcada en cada uno de sus países, reflejando la experiencia adquirida en la gestión y formación de respuesta urgente. Cada año se lleva a cabo al menos un ejercicio de formación con simulación de las condiciones al incidente y la crisis y la participación de autoridades nacionales. Es importante que estas demarcaciones, uno, se, se trabajen y se promulguen dentro de la organización de las afectaciones que pasaron y que tomemos conciencia de los incidentes que se ocasionaron y que sea una lección aprendida frente a estas actividades y obviamente esto es complementario y también se pide el acompañamiento de las autoridades nacionales que se encuentren a cargo de estas veedurías, como hablábamos anteriormente. La mayoría de los incidentes de seguridad alimentaria son gestionados a nivel nacional por las autoridades locales de seguridad alimentaria. Estas entidades pueden intervenir y se produce un brote pueden intervenir si se produce un brote o una crisis alimentaria en varios países a petición de la Comisión Europea. No solo nos emana frente a la preparación y respuesta ante emergencias en el marco de nuestra organización al nivel interno, también nos habla, por eso les asociaba que estas recomendaciones vienen desde Europa, también debe estar enmarcada en la intervención si vemos algunas marcaciones de nuestro producto que haya salido con todos los protocolos, pero también empezamos a verificar que haya un brote y dependen de las identificaciones que enmarquen y reiterativas y consecuentes y que deriven a nuestro producto, pues nosotros debemos reportar es obligatorio, de obligatorio cumplimiento y que las comisiones, en este caso pues la europea, dependiendo de pues si estamos a nivel América, pues o a nivel país, Colombia, Argentina, Panamá, reportarle a esas comisiones o a esos entes gubernamentales que están asociados a esta verificación y frente a ello empezar a explorar dentro de la cadena alimentaria cuáles son las implicaciones que están pasando, porque puede pasar que haya pasado todos los puntos críticos de control, todos los programas de prerequisitos, todo el sistema de trazabilidad y todas las connotaciones de procesos y procedimientos que ejecutamos frente a las actividades enmarcadas en nuestra gestión, pero pues un lote, como les he dicho, estos productos emanan es producciones en línea de una cantidad N de productos que salen en el mercado y que posiblemente pueden enmarcar alguna emergencia, pues debemos tener la potestad o la complejidad de poder atender a esa necesidad. Uno, pues retirar inmediatamente el producto del mercado, verificar el lote que se emanó dentro de la información obligatoria, pues deben tener unas identificaciones como el código de barras que emanan un lote o una línea de lote que está enmarcada en ese sentido y nosotros con esa responsabilidad pues debemos recoger toda esos productos que están inocuos, que no cumplen con las condiciones de inocuidad y debemos recogerlos de manera inmediata y también ejercer algunas actividades o unas medidas contingenciales que puedan mitigar o eliminar la afectación que hemos causado. ¿Vale? Es importante que entiendan eso, no solo la preparación y respuesta ante emergencias frente a la actividad procedimental dentro de la organización, sino también en las afectaciones que posiblemente pueden generar en la ejecución de alguna mala práctica no identificada dentro de la producción o la cadena alimentaria. Y les quiero mostrar un video que nos muestra la síntesis de la preparación y respuesta ante emergencias que emiten para que vean los puntos decisorios donde se
empezaron a marcar dónde se deben controlar estas gestiones dentro de nuestra producción y adicionalmente posterior a la entrega del producto. Entonces voy a ponerlo, me regalan un segundo. No, todavía no lo he compartido, tranquilos, yo les aviso. Voy a ponerlo en este momento para que lo veamos. ¿Listo? Me muteo yo para que puedan oír el video. Listo, queridos alumnos. Por el día de hoy damos por terminado y damos ya por visto todo el tema del planear, dándole cumplimiento a los numerales 4, 5, 6 y 7. Y posterior mañana vamos a hablar de la operación y se van a dar cuenta ya puntualmente, los voy a llevar a los numerales de la norma para que vean qué nos están pidiendo y que toda esta información que yo les he suministrado empieza a generar valor. No es más por el día de hoy. Agradecerles a todos su disposición de tiempo, su tiempo permanente aquí con nosotros, agradecerles la vinculación con la Corporación Internacional. No es más por el día de hoy, desearles una excelente noche, un feliz descanso y nos vemos mañana. Feliz noche. Bueno, discúlpenme, aquí me están pidiendo el link del, del video y se los voy a compartir por el chat para que lo tengan ahí. Esa escuela es una escuela europea que habla mucho de inocuidad alimentaria, se lo recomiendo si quieren seguir investigando. Entonces aquí les envío el video. Buenas noches, que estén bien.